Gloria a Dios. Bien, hermanos y amigos, hoy quisiera muy brevemente reflexionar en uno de los pasajes que en mi vida han servido para darme mucho ánimo y valor en los tiempos de dificultad. Parece mentira, hermanos, pero amigos, han pasado ya 4 meses desde que la humanidad ha vivido esta difícil providencia de la pandemia. Y como en toda guerra, como en toda batalla, como en todo trabajo, y uso la palabra trabajo no para referirme a la actividad con la que ganamos el sustento para nosotros y nuestra familia, sino que uso la palabra trabajo como sinónimo de cualquier actividad en la que los hombres nos ocupamos, como dice Salomón, bajo el sol. Como suele ocurrir con cualquier trabajo, hermanos y amigos, luego de cierto tiempo de estar involucrados en él, ocurre que hay un desgaste. Hay un desgaste, podríamos decir, natural. Y esto también ocurre, hermanos y amigos, en el alma de los cristianos. La Biblia usa muchas figuras para referirse al cristianismo, a la vida cristiana. Y cada una de estas figuras nos ayuda a comprender algún aspecto de la vida cristiana. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, la palabra del Señor compara a la vida cristiana con una carrera. Si ustedes buscan en sus Biblias, el libro de Hebreos, capítulo 12, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, escuchen, la carrera que tenemos por delante. Ven, aquí la Biblia compara al cristiano y a la vida que él vive con una carrera. Y cualquiera que haya competido o que haya participado de alguna carrera o de cualquier competencia, de cualquier disciplina deportiva, sabe que luego de cierto tiempo de estar en esa carrera, en esa actividad o en esa lucha, hay un desgaste. Hay un desgaste. En el libro de Efesios, la Biblia usa otra figura para ayudarnos a entender otro aspecto de la vida cristiana, de lo que significa ser un cristiano. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, ahí está la figura, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y el texto sigue. Entonces, la Biblia usa también esta figura para referirse a la vida cristiana. El cristiano es alguien que está en una carrera. El cristiano no es alguien que está en un paseo por el malecón de Salinas. Pero el cristiano también es un soldado, pero no un soldado que desfila con su uniforme bien limpio en una fecha cívica frente a un público que lo aplaude. No. El cristiano es alguien, es un soldado, pero es uno que se encuentra en un campo de batalla. Y bueno, yo no soy soldado, nunca he estado en una guerra, pero hemos visto, sabemos, nos hemos enterado de que en cualquier guerra, al igual de que en cualquier competencia, hay un desgaste. Hay un desgaste. Y en la vida cristiana, los soldados de Dios, los atletas de Cristo, es decir, usted, querido hermano, usted, querido seguidor de Cristo,
experimentamos desgaste. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando comenzamos a sentir ese desgaste en nuestra fe, tal vez en nuestra ganas de seguir adelante en la vida cristiana? ¿Qué debemos hacer? Bueno, muchos pasajes nos instruyen respecto a lo que debemos hacer. Y estos dos pasajes nos dicen muchas cosas que son muy útiles si queremos triunfar en esta carrera y en esta batalla contra el mundo, contra el pecado y contra Satanás. La Biblia nos instruye y nos da varios consejos respecto a cómo renovar nuestras fuerzas en medio de esta carrera que nos agota a veces, estar batallando contra este enemigo llamado COVID-19, pero no solo contra él, sino contra lo que este enemigo ha traído también sobre nuestra alma: la angustia, el temor, el descontrol, la ansiedad, el afán. Creo que todos hemos conversado con alguien durante estos meses. Yo he conversado con bastantes personas que, sin que me lo digan, noto que están luchando contra estas cosas, contra el miedo a morir, el miedo a que alguno de sus seres queridos muera, la angustia, la depresión, el temor. Son algunas de las cosas contra las que estamos luchando, hermanos y amigos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo luchar? Bueno, ahora no puedo dedicarme mucho, pero por lo menos quiero repasar con ustedes un par de cosas. Efesios 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10 acabo de leer. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo este versículo, hermanos, solo este versículo, pudiéramos predicar varios sermones solo sobre él. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. No debemos pasar de largo. Cuando usted lea la Biblia, acérquese a la Biblia con humildad, con un corazón enseñable. Ore a Dios y dígale: Señor, voy a abrir tu palabra, habla mi vida por medio de ella. Y luego léala con calma, con un corazón quieto, tranquilo. Y cuando usted se acerca al Señor, a su palabra, de esa forma, generalmente lo que va a ocurrir es que Dios le va a hablar a usted por su palabra. Y versículo a versículo, palabra a palabra, línea a línea, renglón a renglón, serán usados por Dios para bendecir su alma y derramar sobre su alma, por medio de su espíritu y su palabra, aquellas cosas específicas que su alma necesita, aquellas bendiciones espirituales que su alma necesita. Algunos necesitan el consuelo de Dios, y entonces Dios, mientras usted medita en su palabra, con un corazón quieto, tranquilo, va a derramar consuelo sobre usted. O tal vez alguien necesita paz. Y cuando alguien se acerca al Señor de esa forma, con corazón humilde, enseñable, con quietud, y lee la palabra de Dios y va meditando en ella, el Señor va a usar esa palabra para traer tal vez paz al que no la tiene, seguridad al que se siente inseguro, fe al incrédulo, confianza al temeroso, valor al que tiene cobardía. El Señor. Noten lo que dice el texto: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una declaración como esta presupone, hay un entendimiento que se presupone. Una declaración como esta presupone que hay momentos en nuestra vida, por no decir siempre, en los que
no somos fuertes, sino débiles. Y la verdad, hermanos y amigos, es que ni siquiera, realmente no debo decir, hay momentos. Nuestra constitución como seres humanos es de debilidad. El Señor dijo, cuando Adán pecó y Dios le dio su sentencia, le dijo, polvo eres y al polvo volverás. Y con estas palabras, entre otras cosas, entiendo que nuestro poderoso Dios estaba señalándonos nuestra debilidad y fragilidad. En varios salmos la Biblia dice que la vida es como la flor del campo, que hoy la ves hermosa y mañana, cuando la vuelves a mirar, solo mañana ya está marchita. Es fugaz, es frágil nuestra vida. Nuestra humanidad, hermanos y amigos, está revestida de debilidad. Aún los hombres más que llamamos poderosos, esos hombres que llamamos poderosos aquí en el mundo, son solo eso, poderosos aquí en su pequeño reino, en su pequeño mundo, que a nosotros nos parece grande, pero que en comparación al poder y al reino de Dios, es como el poder de una hormiga frente al poder nuestro. Es nada. Por eso en la Biblia algunos pasajes hablan de la grandeza, de la majestad del poder de Dios y de nuestra pequeñez. Cuando, por ejemplo, en el libro de Isaías dice, como la gota que cae del cubo y como el menudo polvo en la balanza, así son las naciones delante de Jehová. ¿Cuál es mi punto? Que el Señor diga, o que el autor bíblico inspirado por Dios diga, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, presupone que no somos fuertes como pensamos, sino que somos realmente débiles. Claro, no todos los días tenemos conciencia de esa debilidad y más bien por el contrario, muchas veces nos llenamos de una autosuficiencia y aún nosotros, los que confesamos con nuestra boca a Dios, muchas veces en la práctica vivimos con una autosuficiencia, dependiendo solo de nosotros mismos, pensando que todo depende de nosotros mismos. Pero no es así, y de cuando en cuando el Señor nos lo recuerda. Todo depende de Él, de su gracia, de su poder, de su misericordia. Entonces, que el autor bíblico diga fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en primer lugar presupone nuestra debilidad. Y estos 4 meses de pandemia, si usted no ha tenido ningún día de quebranto, si usted no ha tenido ningún momento de duda, de temor, de miedo, de angustia, entonces o ya está muerto o usted vive en otro planeta. Porque lo que hemos vivido en estos 4 meses, la humanidad entera, el pueblo de Dios, han sido 4 meses intensos de batalla espiritual, de batalla por mantener la fe, de batalla contra el enemigo del temor, de no dejar que me acorrale, de no dejar que me atrape, de no dejar que se adueñe de mí. Batallar contra la angustia de ver lo que está sucediendo, de batallar contra la incredulidad. Es mucha la gente que ha perdido esa batalla ya. Y que al mirar lo que está pasando, rápidamente y locamente se han apresurado a mirar al cielo y culpar a Dios. Eso sería como lo que suele ocurrir a veces con los hijos, ¿no? Yo he visto muy cerca a mí casos de personas, y ustedes también lo han visto, donde los hijos suelen juzgar severamente a los padres por lo que sus ojos ven.
por lo que sus ojos ven, por lo que su mente entiende de los hechos que ocurrieron en la familia en el pasado. Pero con el tiempo son informados de cosas que sus ojos no vieron y que su mente obviamente no pudo entender porque no tenía toda la información. Con el tiempo reciben esa información y ellos dicen, ve, yo fui duro con mi padre o yo fui duro con mi madre y yo les juzgué e incluso pequé contra ellos juzgándolos mal, pero ahora entiendo mi error. Bueno, hermanos y amigos, mucha gente ha hecho eso con Dios. Y claro, eso es una falta de respeto, no solo es un error, es una falta de respeto. Atrevernos a cuestionar a Dios por lo que nuestros ojos ven. ¿Y qué es lo que nuestros ojos ven? Como dice el Señor, el hombre ve solo lo que está delante de sus ojos. Es como esas películas de crímenes donde se escuchan 2 disparos afuera de su casa y cuando usted sale encuentra que el vecino tiene un arma en la mano y que su esposa está en el piso. Conclusión, él la mató. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Porque usted está viendo solo lo que sus ojos ven. El hombre mira, dice la Escritura, solo lo que está delante de sus ojos. Pero horas después, usted inmediatamente empezó a gritarle a ese hombre, asesino, asesino, llamó a la policía y usted denunció que este hombre había matado a su mujer para luego, horas después o días después, comprobar por una cámara de video que grabó los minutos que usted no vio, comprobar que usted estaba equivocado. Que aunque usted vio al vecino con el arma en la mano y al cuerpo de su esposa en el piso, él no lo mató. Usted no vio eso. La cámara revela que minutos antes alguien había disparado y en su huida tiró el arma. Y al igual que usted, el esposo salió a mirar y eso es lo que encontró. ¿Cuál es mi punto? Solamente estoy ilustrando. Mucha gente está perdiendo la batalla contra la incredulidad. El COVID y lo que está pasando les ha dado un empujoncito en ese rumbo en que esas personas ya estaban caminando tiempo antes del COVID. Un camino de incredulidad. No puedes creer en un Dios que no conoces. Muchos otros están perdiendo la batalla contra el miedo. Por ejemplo, el miedo a morir. Y claro, la muerte es un enemigo cruel, brutal, poderoso. Un enemigo gigante que puede intimidarnos. Bueno, el tiempo se me está acabando, ya se me acabó realmente, pero permítame terminar de esta forma. Hay muchos otros enemigos. Estos 4 meses han sido 4 meses de intensa batalla. Y lo que estamos viendo es que algunos están perdiendo esa batalla. ¿Por qué? ¿Por qué la están perdiendo? Y otros están triunfando, siguen adelante, no solo sobreviviendo, pero siguen adelante. ¿Cómo lo están logrando? Aquí está el secreto. Mientras que los unos se fortalecen en el Señor y en el poder de su fuerza. Una fuerza que viene de Dios, que cuando el hombre se humilla y busca a Dios, entonces Dios viene en su auxilio a fortalecerle. Note que no digo a quitar la prueba. Lea bien la Biblia. Muchos hombres de fe fueron fortalecidos, fueron oídos por el Padre, no quitándoles la prueba que estaban pasando, sino dándoles el poder de su fuerza para atravesar ese valle y enfrentar esa prueba y salir triunfante de ella. El mejor ejemplo que tenemos es el de nuestro Señor Jesucristo. Él oró al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Que pase por esa copa. Y si usted lee el Evangelio, dice más abajo, y
que el Padre envió ángeles para fortalecerle. Y Cristo enfrentó esa prueba. La prueba no fue quitada, pero su circunstancia no cambió, pero su corazón fue tomado por el Padre. Su corazón fue revestido de valor y de autoridad y de poder y de fe y de confianza para enfrentar esa cruz, ese trago amargo por amor a pecadores. No será diferente con nosotros, hermanos y amigos. No será diferente con nosotros. Confiemos en el Señor. Busquemos al Señor. No dependa, le hablo a los amigos, escúcheme, no dependa de estas transmisiones. Esto es solamente un intento de ayudar a su fe. Esto es un intento es como esas paredes, a veces hemos visto, ¿no? Esas paredes que se están cayendo y entonces viene alguien y las apuntala con una caña y le ponen algunas cañas. Pero si dejamos que todo el peso de esa pared recaiga sobre esas pequeñas cañas sin hacer lo que tenemos que hacer, y es reforzar sus cimientos, sus bases, tarde o temprano esas cañas van a caer. Escúcheme, hacemos esto con la esperanza de que Dios use estos momentos y le ayude a ver los asuntos de fondo. Y uno de los asuntos de fondo claves es qué lugar ocupa Dios en verdad en su vida. No el miércoles en la noche, no el lunes en la noche, no el viernes en la noche, para el resto de la semana olvidar al Señor. No. El soldado, el deportista que quiere triunfar en tiempo de guerra y en tiempo de competencia, no anda distraído. El competidor, el atleta que se prepara para ganar, el soldado que se entrena para ganar la batalla, el soldado no solamente está con su fusil y en guardia solo mientras el otro enemigo le está disparando. No, aun cuando comen están con su fusil, nunca sueltan su fusil. Así debemos ser nosotros. Nunca soltamos nuestra fe en el Señor. Que Dios nos conceda gracia, hermanos. Que Dios nos conceda gracia, amigos, de fortalecernos en el Señor. En el Señor, en nadie más usted va a encontrar esta clase de fuerza y de poder que Dios tiene y que Dios ofrece. Esta clase de fuerza y poder para enfrentar a los enemigos y a los verdugos del alma. Su esposa no le puede dar esta fuerza. Su hijo no le puede dar esta fuerza. Su padre. Ellos nos pueden fortalecer hasta cierto punto. El abrazo de una esposa cuando estoy afligido es un bálsamo al alma. Las palabras de un padre, su abrazo, diciéndome, hijo, tranquilo, vamos a salir adelante. Claro, eso es un bálsamo, bendito Dios, es un bálsamo que el Señor nos permite. Pero escúcheme, hay cosas que en esta vida, ni siquiera el abrazo de un padre, de una esposa, o las palabras de un pastor podrán fortalecerle como el Señor podría hacerlo. Asegúrese, como dice Hebreos, de poner su confianza y su esperanza en el Señor. Hebreos dice, puesto los ojos en el Señor, puesto los ojos en el Señor, autor y consumador de la fe.